Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Los Intocables, a Distrito TV. Ya saben, comenzamos tercera semana ya de octubre, ya nos hemos pulido más de medio mes de octubre y subiendo dentro de nada. Estamos en Navidad, no sé si habréis visto ya los turrones, los mazapanes, ya están todas las grandes superficies. Antes de los santos, esto no lo había visto yo nunca, ya está todo lleno de mazapanes, de polvorones, antes de los huesos de santo. Nos vuelven locos dentro de esta sociedad enloquecida y líquida en la que vivimos, pues las cosas cada vez más pronto y sin tiempo a disfrutarlas. Antes de presentaros a nuestros invitados de esta noche y esbozaros los principales argumentos de la actualidad que vamos a tratar hoy, os recuerdo, como cada día, como cada noche, que podéis vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello contáis con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.eldistritotv.es. En cualquier caso, también podéis encontrarnos en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en Dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y si desean, pueden enviarnos también mensajes a través de WhatsApp y utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", os mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Paso a presentarles en primer término a nuestros invitados de esta noche. Don Rubén Tamboleo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Un placer. Alfredo Perdiguero, amigo, feliz de reencontrarte también aquí en Distrito. Igualmente, un placer coincidir con buena gente, Eurico. Un placer, lo mismo digo, Alfredo. Don Juan Peña Ochoa, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas noches, encantado de estar aquí, Eurico. Y encantado, y también Asier Rivera, de Libertad Digital. Muy buenas noches y gracias también por acompañarnos. Vamos, dentro de unos minutos se incorporará también a esta mesa Pedro Pedrosa y seremos 5 y un servidor de ustedes 6. Procuraré hablar lo menos posible, y también nuestros invitados que van a ir entrando vía Skype: Diego Sánchez de la Cruz, Carlos Cuesta y Vicente Belvis. Vamos a comenzar. Antes de arrancar, les recuerdo también que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacex Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Ahora sí, arrancamos ya de lleno el desarrollo de los principales asuntos que nos ha dejado la actualidad de este lunes 17 de octubre. Y en primer término, pues tengo que darles y comentar con nuestros invitados noticias económicas regulares tirando a malas. Todos los organismos, no es ninguna novedad, económicos disparan, aún más si cabe la incertidumbre, mientras Nerón Sánchez toca la lira y contempla el incendio, contempla cómo arde España y cómo se arrasa, no solo social, política e institucionalmente, sino también económicamente, España. Hoy el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, iniciaba la ronda de comparecencias en el Congreso de los Diputados en el arranque de trámite del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Pablo Hernández de Cos, ahí tienen unas imágenes de su comparecencia esta mañana, dibujaba un escenario de máxima incertidumbre, con un panorama de menor crecimiento y mayor inflación. No es el único que ha mandado señales negativas, porque también hoy el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, avanzaba que la Unión Europea, la zona euro, entrará en recesión técnica a finales de año.
Y también hoy la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, contribuía a incendiar un poco más el panorama, volvía a presionar a la patronal después de que el presidente de los empresarios, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, dijera que los beneficios de las empresas no están vinculados al IPC y, por tanto, los salarios tampoco deberían estarlo. Yolanda Díaz le ha dado una nueva vuelta de tuerca a su enfrentamiento con la COE y ha pedido a Garamendi que, esto es textual, deje de bloquear la negociación colectiva y la salida de la crisis. Otro gran asunto que genera no poca incertidumbre económica, tenemos un colectivo de más de 9 millones de pensionistas en este país, es precisamente qué va a pasar, no solamente con las pensiones futuras, sino también pues con la pensión que perciben gentes, nuestros padres, nuestros abuelos, que con todo merecimiento se la han ganado después de trabajar 35, 40, 45, 50 años y de sostenernos, añado yo a todos, durante lo peor de las dos últimas crisis que hemos sufrido. Bueno, pues por si fuera poco, también estos políticos mediocres, por no calificarlos de otra manera que nos gobiernan, siguen introduciendo incertidumbre sobre nuestras pensiones. Hoy FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, proponía, y no está mal tirado en mi opinión, que la subida presupuestada de un 8,5% para las pensiones no sea igual para todas. Según el modelo propuesto por FEDEA, las más altas, hay gente que cobra casi 3.000 euros de pensión, por supuesto, con todo merecimiento, porque lo ha cotizado, solo subirían un 2,5%, pero las más bajas podrían llegar a ese tope previsto por el gobierno de un 8,5%. Esa es la forma de compatibilizar justicia social y matemáticas. Y ya, pues, después les introduciré algún testimonio, alguna declaración del día, por ejemplo, la que hacía el número 3 del Partido Popular, Elías Bendodo, acerca de estos asuntos. Don Rubén Tamboleo, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando no nos queden más que 10 euros en el bolsillo, en el mejor de los casos? Pues y empecemos a pasar hambre y frío este invierno. Pues ese es el problema, y yo además me hago aquí eco de la postura de Ciudadanos. Me parece la más valiente y la más real y la única plausible a largo plazo en todo el tema de pensiones. Han defendido claramente que no se pueden revalorizar y es la verdad. O sea, estamos con un paro juvenil desbocadísimo que nunca se termina de poner solución, más del 30% en nuestro marco europeo. No se sabe qué va a pasar con las siguientes generaciones y se está pensando en gente que, bueno, pues sí, pues el discurso fácil es que se lo ha ganado, que lo ha cotizado, que vale. Sí, pues es verdad, pero si es que hay una enorme injusticia social ahora mismo y se está cebando con las generaciones nacidas en los 80 y los 90, que está perdiendo una enorme cantidad de oportunidades, que está perdiendo una enorme... que está, no solo que esté perdiendo oportunidades, sino que está retrocediendo en calidad de vida comparado con las generaciones anteriores, que es algo que sociológicamente solo se había constatado en periodos de guerra anteriormente, en los últimos 200 años. O sea, estamos viviendo una situación excepcional. Muy excepcional. Los boomers. Ahora mismo le doy la palabra a Alfredo Perdiguero, que yo creo que junto con un servidor de ustedes es el de mayor edad de la mesa, y también después a Juan Peña y a Sir Rivera. Antes quiero saludar a nuestro primer invitado por Skype de esta noche, don Diego Sánchez de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Diego, ¿qué te ha parecido? Valórame la comparecencia de Pablo Hernández de Cos. Bueno, nada que no supiéramos o que no intuyéramos, pero bueno, pues supongo que al gobierno le habrá incomodado mucho, pero claro, oiga, el Banco de España tiene el mejor servicio de estudios, o uno de los mejores de este país, y desde luego nadie podrá decir que don Pablo Hernández de Cos es un incendiario político, y mucho menos que es un novato en estas cuestiones o que es un amateur. Bueno, lo que hoy hemos escuchado en el Congreso, siendo justos, no es nada que no hayan escuchado, por ejemplo, los espectadores de este programa en muchas de mis intervenciones desde hace años. Lo que sucede es que, obviamente, cuando es el presidente de un organismo regulador, como el Banco de España, quien en sede parlamentaria pone negro sobre blanco y, en última instancia, lo que viene a decir es que no solo no era catastrofista decir que no nos recuperaríamos hasta la segunda mitad de 2023, sino que algunos hasta pecamos de optimistas. En 2020 dijimos que no habría una recuperación en nube ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues esto es una constatación más de que el gobierno vive en una realidad paralela. Obviamente el gobierno conoce estas valoraciones y estos informes, obviamente tiene acceso a los estudios que se han publicado por parte de organismos independientes, de organismos multilaterales desde hace tiempo, pero sigue instalado en su particular mundo de fantasía en el cual pues nada de esto está sucediendo. Entonces, la primera condición para solucionar un problema es reconocer que tienes un problema
y la segunda es tomártelo en serio. Entonces, de momento aún ni siquiera hemos reconocido el problema. Esto me recuerda, Eurico, a lo que sucedió en 2007, 2008, 2009, 2010. Claro, cuando hubo reacción en 2010 ya llevamos 4 años de actividad económica a menos. Y esto es parecido, fíjate, 2020, 2021, 2022, 2023, es que hasta 2024 no vamos a recuperar los niveles de PIB de antes de la pandemia. El mercado de trabajo da claramente señales de enfriamiento y era lo único que estaba funcionando razonablemente bien. Y la respuesta del gobierno es subir 54 veces los impuestos desde que Sánchez es presidente. Entonces... Está claro. Diego, valórame muy rápidamente esa propuesta que ha hecho FEDEA para bueno, pues compatibilizar la justicia social, que poco me gusta este término. La justicia es justicia, no es social y no social, igual que la democracia no es orgánica, ni es popular, ni la república son populares, ¿no? Pero bueno, compatibilizar justicia con nuestros mayores que han trabajado durante casi medio siglo y lo merecen con, bueno, pues con las matemáticas. Como yo repito muchas veces, no es ideología, estúpidos, disculpen el término, pero es genérico y además la frase es clásica, no es ideología, son matemáticas. ¿Qué te parece que las más altas, que están en torno a los 3.000 euros mensuales aproximadamente, suban solo un 2,5 y sean las más bajas las que si lleguen a ese cálculo o a ese tope que ha propuesto el gobierno de un 8,5%? Lo que me parece es que FEDEA entra en la trampa, ¿no? de dar por bueno que hay que subir las pensiones con el IPC y entonces encontrar una manera más sostenible de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si las tenemos que subir con el IPC, pues entonces hagámoslo de esa manera, mejor que con la que plantea el gobierno, eso está claro. Pero aquí hay un problema de fondo. ¿Qué come la caja de las pensiones? ¿Come IPC o come cotizaciones sociales que luego sirven para financiar las pensiones? Come cotizaciones sociales. Entonces, la caja de las pensiones, que está con déficit desde hace muchos años, si sigue aumentando sus gastos y no contiene, y no equilibra sus ingresos, pues obviamente está más debilitada, no está mejor. Entonces, como de lo que se alimenta el sistema y con lo que se financia las pensiones son cotizaciones, la mirada tiene que estar en cuántos ingresos tiene el sistema de pensiones y cómo de generosas pueden ser las pensiones pensando en los ingresos presentes y, por cierto, los futuros, porque obviamente si tenemos una población cada vez más envejecida y hay menos trabajadores cotizando, pues las pensiones no pueden subir hasta el infinito. Está claro. Diego Sánchez de la Cruz, pues muchísimas gracias por tu análisis y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, muchas gracias. Alfredo, oye, tú y yo más o menos, bueno, acaba de llegar Pedrosa, por cierto, no gana. Se le saluda. Don Pedro, ¿cómo estamos? Gracias, muy buenas noches. disculpen la demora y Dios. Gracias por la paciencia. No vamos a echar a ningún político la culpa del tráfico en Madrid, que da igual que circule uno por la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche. Alfredo, ¿vamos a cobrar pensión? Yo, mira que lo dudo, ¿eh? Yo me hace mucha gracia, Eurico, cuando digo estas cosas y yo me limito a escuchar, sin saber, sabes que soy policía a pie, lo que me gusta mucho es escuchar a la gente, escuchar al pueblo, que no hacen los políticos, que al final si bajasen pie a tierra se escucharían y se enterarían de muchas más cosas reales, no de cosas que no sé dónde las ven, dónde dejan de verlas. Y luego cuando escucho a economistas cómo estamos y dejamos de estar, pues evidentemente, como ha dicho Rubén, hay que acatar las cosas conforme son. Es decir, hay gente que cobra muchas pensiones y siempre pongo el ejemplo de mi madre. Mira, mi madre trabajó, mi padre tenía una tienda de colchones y un almacén, una tienda de colchones y muebles, y mi madre trabajó toda la vida allí en la tienda. Sacó a 4 hijos adelante, con lo cual se ocupaba, como antiguamente, pues, de los hijos, del mercado, de la casa, de la tienda, Mi madre cobra de pensión 270 euros, Eurico. Que vengan a decirme a mí si esta mujer puede vivir con esa pensión como cualquier ciudadano que tenga esa pensión, ¿vale? Porque mi padre nunca la dio de alta. Mi padre cotizó como autónomo y tiene menos de 300 euros de pensión. Ahora que me digan si esta mujer puede vivir, si no es gracias a los hijos, con qué sobrevive o vive. Y hay pensiones que cobran muchísimo dinero. Es decir, yo no digo que no se lo merezcan, porque evidentemente se lo merecen, pero habrá que acondicionarnos a lo que tenemos. Evidentemente, habrá que igualarlas, nivelarlas o hacer como sea. Pero cuando digo a los economistas decir lo que están diciendo, que lo que nos viene no es pequeño, que ya no es el final del 2023, sino que igual nos vamos al 2024 para reponernos. Cuando veo que la gente lo que quiere es pagar menos y que no va a poder ni pagar, porque no va a poder llegar conforme están las cosas en los mercados, en las tiendas, en los comercios, cuando vemos que tú has dicho datos regulares, yo creo que es muy positivo decir regulares, conforme están las cosas. Ya digo, cuando veo economistas
que me da igual que sean derechas que izquierdas, gente que trata los datos y que analiza los datos conforme son, nos espera un futuro jorobado, muy jorobado. Nos espera un futuro jorobado. Don Juan Peña, diputado popular en la Asamblea de Madrid, ¿es sostenible el sistema de pensiones? Llevamos años ya vueltas con este mantra. Mientras gobierna el Partido Socialista, desde luego que no es sostenible, por varias cuestiones. La primera, porque nunca es leal ni fiel a los datos que son reales, ¿no? Como es el caso de previsión de crecimiento por parte de España, en el que ya varios organismos le han llevado la contraria y estiman muy a la baja sus previsiones. No es viable mientras no se cree empleo. Si no se crea empleo, las pensiones ni se van a revalorizar y encima se van a perder. Porque no habrá cotizantes, ¿no?, para mantener esas pensiones. Recordemos que somos los que trabajamos ahora los que pagamos a los pensionistas de hoy y mañana nos tendrán que pagar nuestros hijos nuestras pensiones, que ese es otro problema, el problema de la natalidad. No se ha puesto en el foco el problema de la natalidad de España, tan solo la Comunidad de Madrid con la presidenta Ayuso ha tomado medidas para ayudar al fomento de la natalidad. Y yo lo digo, mientras este sistema no lo retome un gobierno serio, como puede ser el de Núñez Feijóo, del Partido Popular, como ya lo demostró con el Pacto de Toledo, revalorizando las pensiones y garantizándolas, es imposible mantenerlas. Así Rivera, ¿cómo lo ves? Pues un poco negro, la verdad. Yo creo que pertenezco ya a una generación donde casi asumimos que las pensiones va a ser algo a lo que nuestra generación tal vez no acceda o acceda de una manera muy testimonial. También no es consuelo, pero parece ser que es una tendencia que por desgracia estamos viviendo en Europa, no solo en España, cuando estamos viendo que por diferentes cuestiones se va a ralentizar toda la capacidad económica de la Unión, entre ellos Alemania con esos precios disparados de la energía. Eso, por supuesto, va a tener un efecto dominó en todos y España no se va a librar de ello. Aunque ya sería una senda preocupante en un camino como el de tener unas pensiones accesibles. La verdad, esperemos que cambien muchas circunstancias, pero tal y como están los elementos a día de hoy, no parece muy halagüeño el panorama. Pedro Luis Pedrosa, le vuelvo a provocar con esa frase que yo repito tanto. No es ideología, estúpidos, son matemáticas. Claro, es verdad que la gente, lógicamente, si ha trabajado durante 50 años, pues es muy duro decirles que no hay dinero en la caja, porque esto no es el seguro privado del coche. Yo, con mi trabajo, le pago las pensiones a mi padre y a mí, si Dios quiere, pues mi hijo dentro de 25 o 28 años me la pagará a mí, pero claro, llegará un momento en el que con una pirámide demográfica además que se invierte completamente, pues el cerdito reviente, a menos que tuviéramos un gobierno o unos políticos que no fueran tan cortoplacistas y que fueran poco a poco preparando el terreno. Pero los políticos cada 4 años, Pedro, le van dando patadas a la lata y el que venga detrás que ríe. Es que ahí tienen el primer problema. España está inmersa, y esto no es cuestión de, bueno, el PSOE, que es una desgracia desde su fundación. Si yo tuviese una máquina del tiempo, me iría para el bar de cañas ese y me los cargo. Ahí, en aquella época se hacía. Pero es que España está inmersa en una situación absolutamente electoralista. Ningún político, es que no lo arregla el PP, no lo arregla Vox, no lo arregla la madre que lo parió, no lo arregla nadie, ¿ok? Porque en este país, y yo discutía con la señora esta, saludo Anita, te tengo mucho aprecio. En este país, 1 de cada 2 euros que se recaudan van destinados a pagar el tema de las pensiones. 41% destinado directamente a pensiones y 7,8% aproximadamente para pagar los intereses de la deuda en la que incurre el Estado para pagar las pensiones. Y hay aproximadamente, corríjanme porque que no me lo sepa yo, que llevo 2 años aquí, es excusable. Y después subsidio de desempleo, hay con casi 4 millones de parados reales. 10 millones de pensionados, 4 millones de parados. Entonces, lo que llaman los economistas estabilizadores automáticos. Esos que dicen que yo soy liberal, no soy liberal un cuerno. No son liberales la madre de nada. No se van a meter con esto porque pierden 14 millones de votos de inmediato. Claro. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está montado en el modelo. Y este es nuestro modelo. Y nadie se atreve a decir que hay otra forma de hacer las cosas. Que cada quien se pague lo suyo. Yo sé que van a salir los zurdos, sángrenle los oídos a los zurdos mugrosos, porque cada vez que uno nombra uno de estos personajes, ¡ah, dictadura, dictadura! En el año 73, el general Augusto Pinochet da un golpe de Estado en Chile.
y económicamente se busca unos individuos que llamaban los Chicago Boys. ¿Ok? Y fue el señor Milton Friedman, fue a evaluar su modelo y tenía una inflación en aquel entonces de aproximadamente el 12%. ¿Qué hizo en el tema de pensiones? Agarró, cerró la seguridad social, dijo esto se acabó, se crearon unas empresas privadas que se llamaban AFP, administradoras de fondos provisionales, y le dio a cada quien lo que le tocaba. A partir de ese momento, en Chile, los chilenos empezaron a recibir una cartica todos los meses que tenía su dinero haciendo así, para arriba. Chile, que es un país de menos de 13 millones de habitantes, llegó a reunir en ahorro, en fondos provisionales, nada más y nada menos que la bicoca de 14.000 millones de dólares. ¿Ok? Que por cierto, Boric, el zurdo, amigo de Sánchez y de todo el zurderío mugroso progre de este país, Boric quiere agarrar, crear nuevamente la caja sobre pretexto de que todo lo público y lo público y lo público, lo mismo que vive diciendo Íñigo y Mema. Mema usted la conoce, que es la médico y madre, ¿verdad? No, esta gente todos los meses veía sus dividendos, lo tocaron ahorita, después de casi 40 años en el gobierno de Piñera, durante la pandemia. Pero aquí a nadie se le ocurre proponer un modelo distinto porque está electoralmente amarrado, porque dice, ¿cómo le explico yo a la gente que el dinero que él pagó para cotizar ya nos lo bailamos todos y quien está pagando no es él, sino sus hijos o sus nietos? ¿Quién le pone el cascabel al gato en este país? Está claro. Este fin de semana el Partido Popular celebraba una convención en Canarias. Feijóo, yo creo que en frase bastante feliz y bastante atinada, calificaba todos los presupuestos generales del Estado y los planes de gasto del figura de Pedro Sánchez como el programa electoral más caro de la historia. Esta mañana Elías Bendodo, el número 3 del Partido Popular, abundaba en algunas cuestiones acerca de, bueno, el programa, si se le puede llamar así, y la política económica del gobierno socialcomunista, del gobierno de Pedro Sánchez. Antes, que dentro de unos minutos vamos a saludarle, antes de saludar a Carlos Cuesta, para que se incorpore virtualmente a esta ronda de opiniones, vamos a escuchar a Elías Bendodo. Los discursos lo aguantan todo, definir a las clases medias según te convenga es muy fácil, pero lo que valen son los hechos. Y los hechos son los que son, y son estos. El 80% de las familias que sí son clase media han quedado excluidas de la rebajita fiscal. El 80%. Por tanto, nosotros desde el Partido Popular seguimos reclamando lo que veníamos diciendo en las últimas semanas, que ya han hecho otros países, incluso gobernados por socialistas, que ya han hecho otras comunidades autónomas, o han anunciado al menos, gobernadas por socialistas. Deflactar el IRPF, es decir, ajustarlo para que los ciudadanos no paguen en impuestos lo que reciben de más por la subida de sueldo. Y, en segundo lugar, bajar el IVA de los productos básicos como la carne, el pescado o la pasta. Fundamental. El Partido Socialista siempre hace lo mismo. Mucho marketing, mucha bandera de la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, pero en el fondo esas banderas históricas que siempre esgrimía el socialismo se han demostrado que son tres grandes fraudes, a la que hay que sumar un cuarto fraude, que es el fraude a las clases medias, a las que el PSOE fríe a impuestos. ¿Y por qué digo esto? Les doy un dato clarificador. Un tercio de la subida de sueldo a los funcionarios, un tercio, se lo va a quedar el Estado al aumentar el IRPF y el subidón, no lo olvidemos, de las cotizaciones. Es decir, gran parte de lo que el Gobierno le da con una mano a los funcionarios y a los pensionistas se lo quita con la otra subiéndole los impuestos. Sánchez lo que hace es mover la bola, los cubiletes, como buen trilero, y por tanto cree que la gente es tonta. Es decir, lo que me das por un lado, me lo quitas por otro. Y a esto se suma una inflación disparada que todavía está rozando el 9%. Bueno, pues es que se puede decir más alto, pero no más claro. Vamos, no le aplaudo con las orejas porque no me llego. Don Carlos Cuesta, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Estos figuras, claro, estos firmas, lo que han hecho es construir o abundar en un sistema fiscal, no somos el único país, ni mucho menos, ¿no?, en el que cuanto más suben los impuestos y, por otro lado, cuanto más sube la inflación, dicho sea por lo demás, pues el más beneficiado es el gobierno. Es decir, claro, si es que de lo que te suben, llega un momento igual que no te merece la pena. Hoy veía por ahí el dato de que tenemos ya el Día de la Liberación Fiscal en el 29 de julio, tócate las narices, bueno, eche minga lo diría de otra manera. Claro, no te merece la pena que te suban el sueldo, porque es que, como te coja un salto de tramo, no te quiero ni contar, ya te disparan el tipo impositivo, con lo cual dices, oye, a partir de las 6 de la tarde, que trabaje quien yo le diga, don Carlos. Fíjese, sobre todo aquí el problema que empieza a ocurrir es que no tiene sentido que ninguna persona que tenga talento y que sea reclamada y que tenga ofertas en otros países venga a España, lo cual es todo un drama. Y ampliada esa afirmación, no tiene sentido que una persona que se puede ganar la vida muy bien porque está siendo demandada en el mercado se mantenga en España, con lo cual no tenemos capacidad de atracción de talento y tenemos una enorme capacidad de expulsión del talento, lo cual es una auténtica aberración. El sistema tributario que están imponiendo es una locura. Uno, por las frases que están lanzando, dicen que la presión fiscal es baja, es una auténtica aberración. Nosotros tenemos, no solamente por tramos en la capa media, uno de los mayores impuestos de toda la OCDE, sino que tenemos una de las mayores cotizaciones a la seguridad social, que es un pedazo de impuesto al empleo, de todos los países industrializados. Con ese combinado, significa que nuestras empresas, cuando tienen que contratar empleados, saben que van a tener que pagar una parte fiscal elevadísima en impuesto de la renta vía retenciones y una parte vía cotizaciones tremenda. Resultado, no les compensa implantar centros de fabricación, centros de industria, centros de hostelería en España. No les interesa. Y ojo, a los grupos españoles tampoco les interesa destinar la inversión a España, que es lo que está ocurriendo con la práctica mayoría de los IBEX 35. Si miramos dónde está su facturación, el 85-90% está ya fuera de España. ¿Por qué están llevándose la inversión y la facturación fuera? Porque no tiene sentido mantenerse en España. Es decir, esto se ha convertido en una auténtica locura, mientras el Partido Socialista, comunistas, proetarras y demás siguen asegurando que lo que hay que hacer es seguir subiendo los impuestos, como acaba de afirmar personalmente y directamente Pedro Sánchez. Es una locura. Yo simplemente, para que la gente se haga una idea, el año 2021 lo terminamos con 441.000 millones recaudados en total entre Seguridad Social e impuestos nacionales. Este próximo año, este año actual, cuando lo cerremos, 2023, lo vamos a haber cerrado en torno al $500 millones. Y simplemente para que la gente tenga una cifra de referencia, hace 20 años, 21, para ser más concretos, más exactos, la cifra total eran 221.000 millones de recaudación. Es decir, vamos a ver más que duplicado el esfuerzo fiscal de todos los españoles. Y tenemos que seguir escuchando a Pedro Sánchez decir que los impuestos que se cobran en España son pocos. Carlos, valórame la propuesta de FEDEA sobre las pensiones. ¿Qué te parece? ¿Subir solamente un 2,5% las máximas, un 8,5% como propone el Gobierno las mínimas, y equilibrar, como llevo diciendo desde el arranque del programa, equilibrar justicia con matemáticas? Vuelvo a repetir por tercera y última vez en la noche la frase: no es ideología, estúpido, son matemáticas. Vamos a ver, el análisis puede ser acertado desde mi punto de vista si partimos de las reglas del juego que nos ha sembrado y que nos ha sentado el Gobierno, pero es que a mí, te lo digo abiertamente, Eurico, no me da la gana, porque son falsas esas bases. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que se tiene que autoabastecer, que tiene que autofinanciarse, cierto. En el momento en el que tú empieces a cargar unas bolsas presupuestarias con otras, llegas al desastre absoluto, porque siempre encontrarías una siguiente bolsa que conectar y todas acaban conectados a impuestos, con lo cual estaríamos encontrando un sistema en el que lo que no te quito con la mano de las cotizaciones te lo quito con la mano de los impuestos. Ergo, te sigo quitando riqueza y te sigo quitando capacidad de generación de empleo. Pero, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una limitación y tiene que ser superior a la de inflación, por supuesto. Puedo estar de acuerdo en que determinadas pensiones, las más bajas, no todas las que estén por debajo de la media, no, y ahora explico el porqué, que esas tengan una actualización mayor. Y digo que no estoy de acuerdo con que todas las que estén por debajo de la media, básicamente porque si miramos el nivel de cotización con respecto al de cobro, no es verdad, se lance la campaña populista que se lance, no es verdad que en España esas pensiones no sean generosas, no es verdad. De hecho, la media en España de lo que se está pagando ronda más del 70%
con respecto a lo que sería el sueldo final cobrado por esa misma persona. Ese mismo porcentaje en Europa se sitúa en torno al 50%. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? El problema que tenemos en España es doble. El primero, el de que no se está permitiendo que la gente acumule patrimonio privado. Estoy ya hasta el moño de escuchar que las únicas soluciones pasan por lo público. No es verdad. Si la gente consigue tener patrimonio privado, eso le garantiza una supervivencia, una sostenibilidad en la etapa de vejez exactamente igual que la pública. De hecho, muy superior a la pública, porque las rentabilidades que se están obteniendo por las cotizaciones son bajísimas. Son bajísimas. Y dos, nosotros tendríamos que conseguir el saneamiento de esas cuentas de la seguridad social en base a dos motivos de los que no se está hablando. El primero, rebajando los impuestos de forma masiva, especialmente los de las empresas y los que repercuten en el empleo. De esa manera conseguiríamos ensanchar la base de cotizantes y se podrían mantener los compromisos de pago. Pero es que voy a más. Lo primero que se tendría que hacer, porque si no, no se pueden incumplir compromisos adquiridos con la población, lo primero que se tendría que hacer es una revisión presupuestaria total de gasto absolutamente ineficaz. ¿Para volcar ese gasto directamente en prestaciones? No, yo tampoco lo comparto, pero sí para destinarlo a una rebaja de impuestos adicional, de forma que bajásemos todos los impuestos de lo que acabo de citar. Los que repercuten en las empresas son los únicos creadores de empleo, vamos a dejarnos de historias, y los que repercuten en las personas privadas, de forma que con esa inmensa rebaja de impuestos se pudiese atraer mucha empresa, generar mucho empleo, pagar mejores salarios y que la gente tuviese capacidad de acumular ahorro privado. De esa manera saldrías. Y de todo eso no está hablando Fedea. Entonces yo, que si acepto que hay que modular con respecto a la inflación las subidas, cierto, sí, pero no acepto que sean las únicas piezas con las que hay que jugar. De hecho, me parece una pieza pequeña comparada con todas las piezas que hay que mover en este tablero para que tengamos un sistema de pensiones que no solamente sirva para que gente que está ahora pasando a la jubilación tenga garantizada su prestación, es que por debajo hay un montón de gente cotizando y también tiene derecho a esa pensión. Don Carlos Cuesta, director de Con España a Cuesta y director adjunto del Grupo Libertad Digital. Te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo enorme. Don Rubén Tamboleo, he dejado para esta última ronda, antes del primer corte de publicidad, a nuestra ínclita Yolanda Díaz. Claro, ¿cómo van a protestar los sindicatos y Yolanda Díaz, que es además de ser la vicepresidenta segunda del Gobierno, la cabeza del tercer sindicato, cómo va a protestar contra ella misma? Pues lleva ya semanas azuzando a los líderes sindicales, que estaban muy tranquilos comiendo gambas, les lleva azuzando contra la patronal, el empresario, el tío malo, gordo, capitalista del puro y la chistera. Y esta mañana se ha vuelto a enzarzar con Garamendi, porque claro, Garamendi dijo el otro día pues algo que parece el cajón de madera de pino. Sí, los beneficios empresariales no están indexados o no están supeditados al IPC, ¿por qué diablos van a estar los salarios? Claro, hombre, es que esto tiene mala digestión por parte del público, ¿no? Pero claro, el empresario dirá, hombre, es que claro, si el asalariado está muy bien que no sufra, ¿no? Y si sube la inflación, pues le subimos los salarios, pero a costa de los beneficios empresariales. Claro, aquí la gente defiende lo suyo y Yolanda, mientras tanto, azuzando el fuego. Bueno, azuzando el fuego en una determinada dirección, porque me pasan precisamente ahora mismo imágenes de una manifestación por la erradicación de la pobreza que se ha convocado en Cibeles. Ah, está bien. Y por el hambre en el mundo también contra la sequía, ¿no? No lo sé exactamente cuántos leitmotivs han puesto, no, pero sí que han puesto eso. Pero sí me llama la atención que en cualquier caso ahora mismo en España no hay protesta social ni por nuestra calidad de vida, ni por nuestras condiciones económicas, ni por las limitaciones que nos están poniendo, ni por todo esto. Y sin embargo, Yolanda Díaz, estoy absolutamente convencido de que en el momento de que hubiese un gobierno distinto, que no alternativo, que no sé si será alternativo, pero sí distinto, estaría incendiando las calles, ¿no? Entonces eso es a lo que se dedica. Y mientras tanto se dedica a una demagogia en la que no tiene en cuenta los datos. Yo me gusta mucho contarlo en esta mesa. En España es cierto que se ha subido el salario mínimo interprofesional, pero en los últimos 20 años, y lo dice la OCDE, el salario medio en España ha seguido bajando. La pérdida del poder adquisitivo del español medio es enorme. Si la inflación sube, si sube un 9 y te sube el salario un 3 o un 4, pues... Bueno, pues el salario medio baja y luego además si aplicamos la inflación, ahí es donde se ve muy claramente la pérdida del poder adquisitivo. Está claro. Entonces... el español medio está sufriendo y no hay una respuesta clara y desde luego las políticas de Yolanda Díaz son políticas fracasadas. Alfredo, los sindicatos se están desperezando, no debe ser porque ya ven cercano un gobierno de la derecha, ya están secándose las manos de las gambas con la toallita de limón y ya preparando el terreno para incendiar la calle. Les han dado 40 millones de subvenciones este año, que me hace mucha gracia porque miran a Europa cuando interesa y cuando no interesa no miran a Europa. En Europa los sindicatos están financiados por las cuotas de sus afiliados y sobreviven con ese dinero, no con el dinero que le da el gobierno, que evidentemente hace lo que hace. Decía con mucha razón Rubén que la calle no reivindica, no hay reivindicación social. Fíjate, cuando Rajoy subió la luz un 11%,
se montaron movilizaciones en varias ciudades de España. Ha llegado a subir a luz un 800% hace unas semanas. Un 800%. ¿Quién hay en la calle? Nadie. Pero sí que es cierto que la crispación social es muy elevada, es muy grande. La gente está muy quemada con todo, ¿eh? Ya digo que está con todo. Pero decís de Yolanda Díaz. Recordad cuando dijo hace unos días que eran ellos o el caos. Es decir, ya están avisando de que si vienen, ojito con lo que viene, qué es lo que hay. Y los sindicatos, ¿qué voy a decirte, Eurico? A mí me hace mucha gracia porque no estamos como estamos. Yo siempre te he dicho antes en mi anterior intervención que escuchen a la gente, que escuchen a sus afiliados, que escuchen a la gente de a pie, cómo está en los mercados. La gente no compra 1 kilo de plátanos, compra 3 plátanos porque con eso no compra 1 kilo tal porque tal. Luego está que ya ahora pone menos cantidad en los productos para que se haga más barato, para que así la gente ahorre. Es decir, estamos en lo que estamos y no hay nadie capaz de pedir, reivindicar o exigir a este gobierno que mire para otro lado, porque me hace mucha gracia. Pero este gobierno es el único que no adelgaza. Pide que adelgacemos nosotros nuestra economía, que tengamos, que gastemos menos, que va a estar jorobado, pero seguimos teniendo el gobierno con más ministerios que nunca, más direcciones generales que nunca, no rebaja ni un solo ministro y más gastos que nunca en asesores, 350 solo para el presidente del gobierno y otros 350 para el gobierno. Te diré que son de los funcionarios que dicen que es de 6.000 euros al mes, que no es cualquier cosa, que nos perjudican a los funcionarios real y que luego después no sé en qué asesorarán, porque desde luego yo siempre digo que si pensasen con la cabeza o con conocimiento nos iría todo mucho mejor. Y hay cosas que desde luego no hace falta tener muchas luces, porque yo creo que piensan con el culo en lugar de con la cabeza. Está claro. Don Juan Peña, hablaba Perdiguero de asesores, 136 más para el Ministerio de Igualdad. Por cierto, según hemos comprobado, me daba esta mañana alguien la referencia, yo lo desconocía, más de la mitad de ellos no tienen de ellas, porque son ellas más que ellos, no tienen terminado ni el bachillerato. ¡Qué vergüenza! Yo provengo, pues en fin, de un tiempo, yo era un niño en el que ser ministro del Gobierno de España, hombre, era una cosa seria. Teníamos notarios, teníamos registradores, teníamos ingenieros de caminos. Cuando ser ingeniero de caminos era la leche, ¿no? En aquella España de hace 30 o 40 años, todas las madres querían casar a sus hijas con un ingeniero de caminos. Bueno, bromas aparte. Vuelvo a abundar en lo que decía el presidente nacional del Partido Popular este fin de semana en Canarias. Estamos ante el programa electoral más caro de la historia. Todo es una consunción infinita de pasta, a mayor gloria del figura, porque claro, quedan 14 meses y hay que ir preparando el terreno porque las encuestas, luego hablaremos de encuestas y nos reiremos un rato porque las encuestas vienen dando. Efectivamente, las encuestas vienen dando, pero al presidente del gobierno no le importa, y él lo que le importa es hacer su programa de propaganda, que es a lo único que él se sabe dedicar. Nos pide a nosotros esfuerzos, a todos los ciudadanos. Solo hay que pisar la calle para ver cómo están las cosas, ir a la carnicería, ir a la panadería, encontrarte con un vecino y que te cuenten cuál es la situación, ¿no? Gente con 2 salarios y que no llega a final de mes, que no pueden casi ni vestir a sus hijos, y así vamos de mal en peor. Mientras el Gobierno de España sigue con sus 22 ministerios, sus más de 1000 asesores y Sánchez volando en Falcon, viene que va, viene que vuelve, incluso a sus cosas privadas, ¿no? No se corta. El otro día en La Coruña vimos una comitiva de 20 coches, uno tras otro, que digo yo que cabían todos en un autobús, ¿no? Pero bueno, esta es la política de la izquierda. Y yo creo que Yolanda, vuelvo a lo de Yolanda Díaz, yo creo que Yolanda Díaz, cuando dice lo que dice, de subir el sueldo mínimo interprofesional y mejorar las condiciones salariales, a pesar de que no hay productividad, a pesar de que la economía no crece, lo dice porque su propósito está claro. Su propósito es empobrecernos a todos al final, igualarnos a todos por la pobreza. Ese es el objetivo de la izquierda de este país, que todos lleguemos a depender de un gobierno, de sus subsidios y de las paguitas. Y lo que quiere por contra el español es trabajar, es prosperar, es tener libertad y autonomía para emprender su negocio o su vida. Asier, les gustan tanto los pobres que no dejan de fabricarlos a los socialistas, a los socialcomunistas. Desgraciadamente, pues esa es la tendencia que vivimos. También hay que decir que España es un caso particular en el que parece que la sociedad civil está bastante, por no decir completamente, desactivada. Gran parte de la explicación de ello puede ser la dependencia que hay de entidades que deberían realizar su labor importante, además, como pueden ser los sindicatos, la patronal, los propios partidos políticos, que dependen en gran medida también de ese dinero que reparte el Estado. Eso básicamente tiene un nombre
o por lo menos se asemeja mucho a lo que es el concepto de caciquismo. Total. Con esas entidades atrapadas por esa necesidad de financiación estatal, es difícil oponerte al que te suelta el dinero a la mano, que te financia. Esa sería una posible explicación. Estamos viendo cómo la situación es distinta en Francia, en otros países donde cuando la sociedad sí se ve amenazada por alguna razón se moviliza, y muchas veces no organizada por estas entidades que aquí, como decimos o vivimos, parecen que están bastante secuestradas. Yo creo que sí que debería haber esperanza para un poco alzar la voz de alguna forma. Pedrosa, cierro con usted antes de irme al primer turno de publicidad. Y además de todo esto, además del programa electoral más caro de la historia y gastar pasta a mayor gloria del figura, ¿no? Propaganda y autobombo, mientras tanto, entre col y colochuga, a robar, como dice el maestro Cacho, que el tiempo se va a acabar, que queda poco más de un año. Yo me la sabía de otra forma, pero no estamos para decirlo. Vale. Mira, es que yo escucho tantas veces esto de que la sociedad está desactivada. Aquí la última protesta seria que hubo, que fue la de los transportistas, marzo, los dejaron colgados de la brocha a todos. O sea, aquí la clase política... ¿Y por qué lo hacen? Porque la clase política española cree que todavía está jugando dentro del sistema. Claro. Dentro de ese sistema que ha venido funcionando. Ese sistema no existe. Tanto no existe que un furibundo opositor a Pedro Sánchez, llamado Felipe González, hoy... Luego le vamos a ver al final del programa. Y le vamos lo excusó, a el pobrecito, sí, es que sí, le han sí, tocado sí, tiempos difíciles. El sistema desapareció. Muy bien. Y entonces aquí hay que buscar otras formas, porque si no, les cuento, yo no leo tarot, ni tengo bola de cristal, ni nada por el estilo, pero lo que va a pasar es sumamente fácil. Vendrá un gobierno de derecha, de Feijóo seguramente, no sé con quién, Mema y Errejón y toda esta patulea de zurdos mugrosos incendiarán las calles nuevamente. El gobierno del PP, con quien sea, le dará dádivas y concesiones y todo lo demás, y se creará un ambiente tal que a los 4 años, con Pedro Sánchez o con quien sea, volverán a ganar los socialistas y seguirán avanzando en su plan. Eso no hace falta ni ser como Walter Mercado, ni leer el tarot, ni ser el iluminado Maracay. Ni tener el poder de Google, a lo mejor. Ni entrar en Google. Eso es lo que va a suceder. Nos vamos al primer corte de publicidad y a la vuelta hacemos una pequeña mención y nos reímos un rato con las últimas predicciones de otro figura, José Félix Tezanos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales, para que puedan seguir disfrutando de la vida. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento.
De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Continuamos en Los Intocables, en Distrito TV. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocando la salud y el bienestar de sus huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, el rejuvenecimiento y el control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Segundo gran asunto del día. No les cuento ninguna novedad si les digo que en las últimas semanas, no, en los últimos meses, todos los institutos privados, da igual, cuando lean esto, como se dice en redes sociales, no, da igual, cojan el que cojan, me da igual GAT3 de Narciso Michavila, que hasta los 40 DBs del país y de la cadena SER, el órgano oficial, una vez más, again, del gobierno, da igual cual cojan, pues todos le dan una ventaja más o menos holgada al bloque de centro-derecha, a Feijóo, y Feijóo en unión de Abascal, pues creo que ya no hay un solo instituto privado desde hace semanas, prácticamente desde que llegó Feijóo a la presidencia del Partido Popular, que no le otorgue la mayoría absoluta a la potencial unión, en función ya del decalaje cada uno de los dos partidos, de PP y Vox, frente al gobierno socialcomunista, que está cayendo en barrena desde hace meses. ¿Todos? No. Todos no. José Félix Tezanos, al que Vox quiso llevar para adelante por presunta prevaricación, porque claro, el CIS es un instituto que se maneja con dinerito público, con dinero de todos los españoles, y presuponía Vox, y presuponemos muchísimos más, y creo que somos legión, que o se inventa las encuestas o desde luego las hace a petición de parte, siempre arribando el asco a favor del gobierno. Ha presentado hoy, digo, su último barómetro, rompiendo la tendencia de todas las encuestas publicadas en las últimas semanas. Va por libre y le otorga una subida de 3,5 puntos al Partido Socialista y al Partido Popular de tan solo 2 décimas. Según esta encuesta, agárrense, el PSOE ganaría las elecciones con un 32,7% de los sufragios y ampliaría su ventaja respecto al PP hasta 4 puntos. Al PP lo deja, pues justamente 4 puntos por debajo, 28,7. El Instituto Público
otra machada del tío Tezanos, coloca a Podemos en tercera posición con un 12,7% de votos y relega a Vox a la cuarta posición con tan solo un 8,8%. Bueno, estos resultados contrastan con el resto de empresas demoscópicas, como les digo, y que oscilan. Bueno, pues yo he leído en las últimas semanas algunas que le daban a Feijóo una proyección de 129 y 38 a Vox, y he leído otras, si no recuerdo mal, en los últimos días al diario ABC, que arrimaba al Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo prácticamente a los 150 escaños. Don Vicente Belvís, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues, hombre, nos gustaría estar casi tan bien como usted, que está en Valencia ahí al borde del mar, que envidia, pero bueno, sobremorimos como podemos aquí en el centro, en el asfalto. Vicente, valórame la encuesta del figura Tezanos. Bueno, aquí también está haciendo calor, ¿eh? O sea que no es excusa, pero bueno, vamos a ver. Lo primero, como muy bien habéis dicho, las encuestas hay que cogerlas un poquito con pinzas. Lo más importante siempre es ver la tendencia, como bien habéis dicho, la tendencia de todas las encuestas. Primero decir, el señor Tezanos ha cambiado de metodología en varias ocasiones, con lo cual las encuestas que hacía hace 4 años no son las mismas que hace ahora. Estas encuestas casi, podríamos decir, como bien habéis dicho, que son encuestas casi de parte. Entonces, luego además se le aplica mucha cocina de lo que decimos nosotros. No es lo mismo preguntar a los españoles, por ejemplo, por decir, ¿qué le parece la gran medida de Sánchez de el transporte gratuito? ¿Vale? Todo el mundo va a decir, perfecto, me parece perfecto. Que decir, ¿qué le parece que no lleguemos a fin de mes, pero se están haciendo medidas electoralistas? La respuesta sería contraria, por supuesto. Entonces es muy importante también las preguntas, cómo se hacen, y en eso es un experto el señor Tezanos, pero es muy importante sobre todo la tendencia, con lo cual hay que coger con pinzas esta encuesta. Aún así, lo que tenemos que ver son las tendencias. En las tendencias, lo que estamos viendo en todas las encuestas de todos los institutos privados es una tendencia clara del Partido Popular, sobre todo desde que entró el señor Alberto Núñez Feijóo, de una muy mejorable, por decirlo de alguna manera, todavía es mejorable, pero ha mejorado muchísimo la intención de voto a costa del Partido Socialista. Por otra parte, como es un encefalograma plano electoral, que nadie me coja que estoy insultando a nadie, como está Unidas Podemos, que poco a poco se va deshinchando. Lo que está claro en todas las encuestas es la casi desaparición absoluta de Ciudadanos, con unas arrimadas que a la desesperada están haciendo esta refundación, pero lo que vemos es que esas siglas hoy en día restas y no suman. Y lo que está muy claro es que además lo que sí que se está viendo es que a la vez que va extendiendo el Partido Popular, Vox parece que haya tocado techo, incluso las encuestas que le llegaron a catapultar electoralmente hoy en día bajan. Aún así mejoraría sus resultados con respecto a las anteriores elecciones. Dicho esto, voy a entrar una nueva variable que hay que ver sobre todo y debatir, y me gustaría que lo debatierais luego en el programa con los contertulios, y afecta directamente a los partidos políticos. Una cosa, y ahora voy a romper una lanza en favor de Tezanos, aunque parezca mentira, ¿vale? Lo voy a hacer sobre todo porque hay que reflexionar. ¿En qué hay que reflexionar? Directamente las estrategias de comunicación de los partidos políticos. Por ejemplo, esta medida electoralista del tren, yo vivo fuera de Valencia y casi todos los días cojo el tren, línea de cercanías, la verdad es que yo me he ahorrado cerca de 50 euros al mes. ¿Qué está pasando? Pues que me imagino en toda España, pero aquí en la Comunidad Valenciana vimos cómo el Partido Socialista lanzaba a todos sus concejales directamente a las estaciones de Renfe con panfletitos del PSOE diciendo que esto era gracias al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Una medida electoralista, pero al final vemos que tiene su reflejo en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay gente que les están transmitiendo que esto es gracias a Pedro Sánchez, que se está preocupando por los españoles, y al final, como cualquiera, ojo, que no están teniendo los partidos en la oposición, por desgracia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no saben o porque no quieren, pero sí que es verdad que la estrategia de comunicación en política es muy importante. Y el PSOE se ha visto en los últimos meses, por eso decía que rompo una lanza a favor de Tezanos, una estrategia distinta. Ha cambiado su estrategia y está comunicando lo que hace, aun a pesar de que casi todos sepamos que son medidas electoralistas, pero está comunicando bien y está llegando a la sociedad, cosa que otros partidos parece que no están consiguiendo. Don Vicente Belvís, muchísimas gracias por tu valoración, compañero, y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, y cuida esa garganta.
Ahí andamos, el aire acondicionado que nos va a machacar, son muchas horas en directo. Voy a abrir una ronda muy rápida en la mesa porque quiero hincarle enseguida el diente al asunto de Vox, que es el otro asunto fuerte del día, o a mí me lo parece al menos. Rubén Tamboleo, tú que además eres politólogo, sociólogo y sabes de esto especialmente, ya roza el patetismo de Tezanos, ¿no? Este hombre le tienen que estar pagando, le tienen que... Iba a decir, cuidadín, Eurico, con lo que ibas a decir. No sé, le tiene que estar mereciendo mucho la pena lo que está haciendo, ¿no? Porque bueno, si no... ya además está en una fase de salida y una serie de cosas, entonces creo que en eso, en lo personal, pues no le va a afectar, ¿no? A la profesión le está haciendo muchísimo daño, eso sin lugar a dudas. Dicho eso, tiene razón Vicente Belvís. O sea que tiene razón. Y hay una tendencia de repunte del PSOE. No lo que dice el CIS, muy probablemente, pero hay una tendencia que también están identificando las encuestadoras exclusivamente privadas, por lo que está explicando Vicente Belvís. Por las medidas. Oye, Alfredo, muy rápido también, muy picado esta ronda de reacciones. ¿Tú crees que a lo mejor hay un exceso de autocomplacencia por parte de la derecha? Me refiero tanto al Partido Popular como a Vox, que se ven ya prácticamente en 14 meses, pues no sé, digo, que no se me enfade nadie, digo que a lo mejor Feijóo ya se ve como presidente y Abascal como vicepresidente. ¿No se está vendiendo la piel antes de cazar al oso? Yo creo que no debe nadie venderla porque hasta el día que meten el papelito, el voto en la urna, no vale nada. Es decir, las encuestas... Sir Winston Churchill decía que estaban los buenos, los malos y las encuestas. Por tanto, ante eso, este hombre que sabía es el que lo decía, y a mí me hace gracia que todo el mundo estáis expectante a ver lo que dice este paisano, el señor Tezanos, porque todo el mundo esperáis que llegue, a ver lo que dice, porque te das cuenta, no atina una. La última tienes Andalucía, en la cual evidentemente se equivocó, se requete equivocó, y ahí sigue, le sigue dando palmas con las orejas. Yo, desde luego, a mí me preocupa el desprestigio del CIS, que eso sí que es vergonzoso, de los funcionarios del CIS, y que yo creo que alguien debería decir algo, porque desde luego este hombre vende la burra antes de tenerla, y mira cómo deja la... o sea, no se parece en nada, ni por aproximación, a ninguna encuesta realizada en el mismo tiempo, lugar y forma. Ya está claro. Juan, no sé, hay un exceso de autocomplacencia, sobre todo en el Partido Popular. Se ve ya el Partido Popular, porque hemos leído muchas crónicas de grandes analistas en las últimas semanas alertando, cuidado, be careful, cuidado, que quedan todavía 14, 15 meses, que en política son una eternidad. Para nada de complacencia ni para nada estamos conformes. En el Partido Popular seguimos trabajando, seguimos haciendo propuestas, seguimos siendo alternativa, incluso seguimos teniendo la mano al gobierno en muchos aspectos que son fundamentales para los españoles, ¿no? Pero bueno, yo quiero decir que hace un año y poco más, antes de las elecciones del 4 de mayo de Díaz Ayuso, se decía que la izquierda, por parte del CIS, se decía que la izquierda podía gobernar en Madrid. Se decía así, que la izquierda sumaba para poder gobernar en Madrid. La realidad es que cuando se llegaron a las elecciones, Díaz Ayuso tiene 9 escaños más que toda la izquierda junta. Por tanto, credibilidad a las encuestas, y sobre todo si son de Tezanos, las justas. También se decía lo mismo con Juanma Moreno, ¿no? Y en cuanto a lo que decía aquí nuestro invitado sobre los concejales del PSOE, ¿no? Las estaciones de tres, lanzando mensajes de que esto es gracias al PSOE y tal, yo creo que los ciudadanos ya no son tontos. Y los partidos políticos, al menos el Partido Popular no lo hacemos, no tomamos a los votantes como tontos, sino como gente inteligente, porque sabe que eso no lo paga gracias al PSOE, eso lo paga con sus impuestos. El ciudadano lo paga con sus impuestos. Cuando se rebaja un billete de tren, lo pagan ellos con sus impuestos y el ciudadano lo sabe. Y ellos no quieren un billete de tren gratis, sino lo que quieren es que le dan la oportunidad de prosperar y avanzar en sus vidas. Y si nos bajaran ya los impuestos sería la leche. Así Rivera. Pues efectivamente el CIS, la verdad es que el prestigio que tiene está destrozado completamente. También es lo que pasa cuando una entidad pública se instrumentaliza desde el poder político. Por ese tipo de procesos es tan peligroso como puede ocurrir, esperemos que no de una manera muy profunda en el ámbito de la justicia, pero por otro lado, en este caso de las encuestas, que muchas veces se mueven por impulso hasta el último momento, el voto de los ciudadanos, yo creo que habría que apelar a los ciudadanos a actuar, sobre todo en base a la lógica, al análisis histórico de los hechos, también al trasfondo ético de todos los candidatos y lo que han demostrado hasta ese momento, y dejar un poco de lado lo que es la cuestión emocional que muchas veces puede decantar en ese último momento pues la elección de un voto.
Pedrosa, y Bueno, nos vamos al siguiente corte de publicidad. Lo primero es que quien piense que a Tezanos le preocupa algo su reputación está muy equivocado. Él está ahí para eso. Y él está ahí para crear matrices de opinión. Matrices de opinión que son además reforzadas por una cantidad de canales de televisión que están muy bien engrasados desde el poder. Nunca subestimen la propaganda, porque gracias a la propaganda, un amplísimo, nada despreciable sector de la población creen que, por ejemplo, un hombre puede ser una mujer y una mujer un hombre. Eso es efecto de la propaganda. Si logra eso, pues puede lograr que voten a Sánchez. La estrategia, yo no puedo estar de acuerdo con Vicente cuando dice que la estrategia de comunicación, que sin duda la estrategia de comunicación es importante y todo lo demás, pero cuando se tiene la lana y el garrote es muy fácil hacer una estrategia de comunicación. Y es lo que está haciendo básicamente, pero hasta Vicente dice, me he ahorrado 50 euros de tren. No, es que ¿saben qué? No hay nada gratis. Nada es gratis. Y lo que va a pasar con el tren, tanto más tiempo esté gratis, es que tanto más rápido se va a deteriorar el servicio, porque nada es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que necesita Sánchez? Que el servicio dure lo suficiente y que los ciudadanos ahorren sus 50 euros mensuales de aquí a los próximos 15 meses, más con una buena estrategia de comunicación, dígase, propaganda, hacer lo que tiene que hacer para repetir. Último que digo, ningún muro, por muy fisurado que esté, se cae si no se viene con un cincel y una mandarria a tumbarlo. Si la oposición no hace la tarea, no se sorprendan dentro de 15 meses que el PSOE vuelva a juntarse con la patulea esta de Bildu, de Más Madrid, de Más País y todo eso, y vuelvan a formar gobierno y mandará a todos los demás a llorar para el valle. Para reflexionar lo que dice Pedrosa. Vamos al siguiente corte de publicidad y volvemos y ya le metemos el diente a todo el lío que se ha generado en torno al programa de anoche de La Sexta, que ha abierto el pistoletazo de salida para enfocar a Vox y dispararle mediáticamente de momento, por supuesto, y metafóricamente, pero dispararle. Volvemos en un minuto, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos.